Bienvenidos una vez más a nuestro programa Sobrevivientes. En el día de hoy tenemos una entrevista que les va a gustar mucho, porque es una entrevista a una persona que sirve de ejemplo para muchas cosas, sobre todo para lo que es la perseverancia, para lo que es no darse por vencido, y donde nos dice de que no importa de dónde tú vienes, si tú tienes muy claro hacia dónde tú vas. Siempre con un comportamiento recto, siempre buscando la manera de aportar, de dar y de aprender. Me refiero al señor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quien es diputado nacional por el Frente Amplio. También fue regidor de la alcaldía del Distrito Nacional. Don Dionisio, le voy a decir don Dionisio como que me gusta más. Bienvenido a nuestro programa. La verdad que ayer viendo su historia me llegó muy hondo, porque realmente como usted son las personas que nosotros queremos traer a este programa, donde nos enseñan lo que es batallar, seguir hacia adelante y mantener siempre un camino positivo y un comportamiento como debe ser. Así que bienvenido. Gracias, doña Nelly. Lo voy a decir doña Nelly porque el don es de origen noble y yo no lo soy. No, usted sí lo es. Mira, estar en un programa sobreviviendo, porque yo también soy un sobreviviente, claro, de la discriminación que en la República Dominicana y en muchos países existen, sobre todo por el origen humilde por la que uno viene. Entonces yo me voy a sentir también muy cómodo porque usted también es una sobreviviente. Así mismo es. Leyendo un poco, usted viene de una familia pequeñita, solo 23 hijos. Yo cuando vi eso dije, no, pero es que no puede ser la misma madre, 23 hijos. Sí, realmente si usted suma, el hermano mayor nació en el 1938. Y el menor nació en el 1964. Dios mío, todos los años yo estaba embarazada. Casi 26 años. Entonces, mi hermana, que para que ustedes vean cómo es la coincidencia de la vida, entrando yo a este programa, ahora mismo, hace unos minutos, me llamó mi hermana de Miami, que fue con la que mi mamá y ella fueron junto al hospital Francisco Yapul de Nagua, a dar a luz. Sí, ay, Dios entonces, mío. Mi hermana, que ya era una mujer, una persona respetada, y su esposa, mamá, esto es una vergüenza, hija y May pariendo juntos, sigue usted o sigo yo. Y entonces ahí mi mamá, que era una mujer de mucho respeto, entonces se paró y le dijo, sigue tu hija, que yo me quedo aquí ya. Después de 23 muchachos y 44 años de edad. Dios mío, eso es grande. Usted nació en la provincia de Mariana Trinidad Sánchez. Sí, aunque nosotros originalmente somos de la... Bueno, mi papá nació en Salcedo, que era Moca cuando él nació, porque nació en el 1912, y mi mamá nació en el 1919 en Castillo, San Francisco. Okay. Pero como mi padre tenía muchos hijos, entonces Trujillo, estimulando a esa familia que tenían muchos hijos, entonces le dio a mi padre un terreno, le dio una tarea, 30 tareas, una vaca, una chiva, y lo mandó a Baoba del Piñal, en Nagua. Eso es el municipio de Cabrera, pero en la provincia de María Trinidad Sánchez, que se llamaba en ese momento Julia Molina. Okay. La mamá de Trujillo. Entonces, ahí nacimos los últimos 3. Pero yo no sabía ese dato que Trujillo regalaba, o sea, que él lo que hacía era que incentivaba que se tuviera más hijos. Sí, porque la población dominicana, cuando Trujillo asumió la presidencia de la República en 1930, la población de la capital eran 75,000 personas y el país tenía 2 millones de personas. 1 millón, casi no llegaban a 2 millones. Y entonces él, a la familia que tenían todos esos hijos, entonces le entregó una chiva, una vaca, le entregó también una cerda, una puerca, y le entregó a nosotros 30 tareas en Baoba del Piñal. Y ahí nosotros nacimos. Ahí había un asentamiento de españoles que llegaron a esa época, también lo asentaron ahí. Y entonces mi familia hizo... Tengo entendido que unos padrinos suyos eran españoles, de esos españoles. Sí, son españoles. De hecho, hay una hija de mi madrina
que vino de España, está aquí ahora, tengo que ir a visitarla. Mi madrina se llamaba Pura, entonces tiene una hija que se llamaba Purita y la nieta le llamaban Puri, que están vivas, Puri y Purita están vivas todavía. Seguramente que van a ver este programa. O sea, que usted ha seguido la relación con ellos, con la familia sí, de los padrinos. Porque cuando yo me gradué, No, démele un chin para atrás. Sí. Usted hasta los 13 años no estaba en la escuela. No, porque como teníamos muchos hijos, mi padre siempre nos dejaba, compadre, agárreme ese muchacho ahí que yo vengo ahora. Ok. Y entonces mi familia, una parte, vino para la capital. Y entonces yo con mi padrino, yo no iba a la escuela, porque estaba atrás de vaca, recogiendo café. Y luego llega otro hermano mío, también donde mi padrino, eso es en Baoba. Luego mi padrino se mudan al Drago y yo me voy con ellos al Drago. Y ahí no había escuela, no había escuela. Entonces es como a los 13 años, cuando había una escuelita, pero me quedaba muy lejos. Y aunque alguna vez me inscribieron, una vez yo fui, pero el trabajo de campo, de estar llenando cacimba, ¿Qué es lo que dice cacimba? Cacimba era como una pila de agua que se llenaba, porque el río, la vaca no iban al río porque se podían caer, porque había que subir. Entonces esa cacimba uno la llenaba con lata. Imagínense cuando ese río empezaba a mojarse con la lata, que yo tenía que subirla, y llegaba la lata media, entonces eso te hacía cargar demasiado. Entonces tú te pasabas medio día cargando agua para llenar la cacimba para que la vaca bebieran. Y luego de eso a recoger café. Y al final en la tarde, a mi padrino tenía como hacían pan, lo que llamaban ahora un pan, y esos pan entonces se les regaba a los vecinos, se les vendía. Entonces yo hacía 3 tareas en el día. En la mañana, además de ordeñar, cargar agua, después recoger café y después regarle el pan a los vecinos. ¿Y usted tenía más o menos qué edad? Mi familia me entregó a mi padrino, tenía yo como 5 años, yo estuve con ellos hasta los 12, hasta los 13 por ahí. Cuando entonces mi hermana, esa hermana que se llama Lourdes, que fue la que fue con mi mamá a París, entonces una vez me vio a mí y a mi otro hermano en una situación muy... Y entonces luego nos envía para acá, para la capital. Nosotros vivíamos en Capotillo en ese momento. O sea, que tu hermana fue que dijo que no, traigan a esos muchachos para acá. Nos lo mandó para acá, no vamos a poner mi padrino. ¿Y ahí comenzó usted entonces la escolaridad? Sí, yo empecé formalmente a estudiar aquí, en una escuelita de patio, que yo mismo me inscribí, ahí en el 8, en la Avenida Independencia. Yo tenía 12, 13 años, porque a los 17 años yo pasé a séptimo. Entonces, como a los 15, 16 años yo entré al sistema oficial. Y entonces ya con 17 años me envían de nuevo a Nagua, en el 77. ¿Y a dónde allá? Donde mi hermana, esa que le cuento, que yo la quiero mucho. Una madre, pues. Sí, esa es como mi madre. De hecho, está viva todavía y nos comunicamos constantemente. Porque esa es como mi segunda madre. Entonces yo vuelvo a Nagua en el 77, con 17 años, estoy en séptimo, paso a octavo, y entonces hago en Nagua el octavo, el primero y el segundo del bachillerato. Ya en el segundo de bachillerato, hablando del 82, yo me gradué de bachillerato en el 84, tenía 24 años cuando hago el bachillerato. Entonces es ahí donde ingreso a la universidad a estudiar Derecho y termino en el 91. Y mi madre, yo me gradué en octubre, mi madre muere en enero. Yo le había prometido que porque yo quería ser doctor, pero ya a esa edad era difícil entrar a ser doctor en medicina, y entonces entré a ser doctor en Derecho. Porque ya la universidad a esa edad, cuando me evaluaron, entonces, pero mi madre falleció antes de que usted se graduó. Yo me gradué en octubre del 91 y mi madre falleció en enero del 91. Entonces la otra persona que yo tenía prevista
para que fuera mi madrina de graduación, era mi madrina española, que siempre me cuidó mucho, me quiso mucho, me ayudó bastante. Y ella muere en junio. Oh, Dios. Entonces tenía ese problema en la universidad. Entonces yo dije que no, que la tercera persona que tenía que ser era mi padre. No, pero que tenía que ser una hembra. Digo yo, no, un padre. Entonces, en la foto aparezco yo compadrino con mi papá. ¡Qué orgullo! Sí, los dos varones, porque siempre dije que era una hembra, que había que llevar, o una hermana. Digo yo, no, mejor entonces no me gradúo. Y entonces me aceptaron que llevara a mi papá. Y entonces hay una foto de yo estoy desfilando con mi papá en la graduación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Wow, qué orgullo. O sea, que usted a los 24 años fue que terminó el bachillerato. Así es. Eso que sirva de ejemplo a mucha gente que dice que no, yo estoy muy vieja para comenzar a ir a la escuela o comenzar una carrera. Aquí tenemos el mejor ejemplo de que se puede y que se debe sobre todo eso. Vamos al primer corte y volvemos en breve. De vuelta con nuestro sobreviviente del día de hoy, el señor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Nos estaba contando que comenzó realmente a ir a la escuela ya a partir de los 13 años, se graduó a los 24, vivió en María Trinidad Sánchez, vino a Santo Domingo, volvió para allá y regresó y se graduó de doctor en Derecho. ¿A qué edad? Ya tenía 31 años. Ok. Me tomó casi 6 años, 7 años más, además de la política. ¿Cuándo incursión en la política? Porque en mi casa, mi madre, nosotros no éramos, casi nadie en mi familia es político, pero me cuentan mi madre y mis hermanas que la hermana mayor de nosotros, que cumplió ahora 80 años, fuimos a celebrarse a los Estados Unidos, que fue la que nos crió, porque mi mamá paría y ella lo criaba. Sí, porque tu mamá tiene que estar agotada. Entonces, que cuando matan a Trujillo, obviamente en mi casa había un letrero de Trujillo. Claro. Y como en esta casa Trujillo es el jefe. Y no solamente eso, sino que mi hermana me cuenta que los que iban a la escuela tenían que cantar un canto a Trujillo, que se llamaba Trujillo, Molina, Dios me lo bendiga con su disciplina, Trujillo que viva, general estrella, eso quiero yo, Trujillo en la tierra y en el cielo Dios. Todos están contentos con el general, bueno, se lo advierto en este lugar. Ese canto me dice la hermana mía que había que hacerlo en la escuela, todos los días. Entonces cuando matan a Trujillo, mi hermana rompe el letrero de Trujillo y se incorpora al Partido Revolucionario Dominicano. Okay. Mi hermana, pero no hace militancia, sino que le simpatiza, mi papá también simpatiza con eso. Pero mi mamá tenía una condición especial. Mi mamá era en el barrio, incluso cuando llegamos aquí, porque no recuerdo mucho de ella en el campo, pero aquí sí. Mi mamá era curandera. Ok. Entonces mi mamá siempre iba mucha gente a mi casa, porque ella sanaba la disipela, la babatraga, la culebrilla, los dolores de muela, pero ella no cobraba por nada de eso. Y era una gente con una virtud. Entonces iba mucha gente allá a la casa. Y cuando yo empecé a entender, ya a aprender a atender, hablaba mucho con ella, y entonces me relacionaba con la política. Sobre todo a partir del 79 en Nagua, es donde yo tengo mi primer contacto 78 en Nagua, con mi primer contacto en política, porque cuando yo llego en el 77. Ok. Ya yo tengo 17 años en el 77. Entonces me relaciono en Nagua con un club, porque yo vengo de grupo, pero de banda de esa que hacen los muchachos, pero banda de esa de peleano en las escuelas y de peleano en los campos, ¿entiendes? Y entonces en Nagua hago los primeros contactos políticos con el MPD,
y con el Partido Comunista Dominicano, que se estaban preparando porque se entendía que Balaguer no iba a entregar en las elecciones del 77, 78, en las elecciones 78. Entonces ahí hago, pero una relación que no es formal, que no es normal, sino que me contactan, estaban contactando a todos los jóvenes, porque incluso se estaba pensando de que iba a haber una revolución. Y entonces tengo mi primer contacto, ya sé leer, ya estoy en séptimo, y entonces empiezo. ¿Y le gustaba leer mucho a usted? Aprendí a leer en náhuatl y de ahí leo todos los días. Todos los días. Yo no puedo dejar un día sin leer. Y empecé a leer, ahí leí un libro que se llama Vivir como él, de Goyen Van Troy. En una noche. Vivir como él es un libro que narra la vida de un militante comunista vietnamita que lo recuerdo, leí ese libro como 10 veces. De que él empeñó el anillo de su boda para comprar materiales para hacer una acción contra un general americano que estaba en Vietnam, cuando la guerra de Vietnam, y cuando también para defender la patria dominicana. El libro se llama Vivir como él. Y luego mi segundo libro que leo es La madre, de Máximo Gorki. Por eso yo tengo una reverencia tanto por las madres, por todas las mujeres que han parido. Para mí son santas todas. Y entonces empiezo mi amor por la lectura. Claro, con la deficiencia que uno tiene de llegar tarde al sistema, y un sistema escolar también muy deficiente. Es decir, en mis primeros años lo que yo utilizaba era la memoria. Yo no pensaba. Aquí en la escuela no se enseña a pensar. Sí, todavía ni a reflexionar, ni a criticar. Entonces yo repetía todo lo que leía. Hasta que luego, ya en la política de izquierda, empiezan a hacer análisis de coyuntura y mi amor por la lectura. De hecho, cuando yo salí de la universidad, dije, no, pero doctor, con mucha deficiencia, saliendo de la universidad. Y por eso nunca puse en mi tarjeta que yo era doctor, porque los libros son las verdaderas universidades. La universidad te da la pauta y la guía para enseñarte. Pero el esfuerzo particular, el esfuerzo personal, es lo que te lleva a ti a mejorar tus condiciones. Y yo tengo un amor muy especial por la historia, por la filosofía. He leído mucho de filosofía, he leído mucho de historia, sobre todo de historia dominicana. Yo leo mucho historia dominicana. Y ahí hice mi primer contacto con la política en el 77, 78, con política de izquierda. Y hasta hoy he mantenido esa misma línea. Yo sigo siendo de izquierda. ¿Qué es por qué se mantiene así con la izquierda? O sea, ¿qué es lo que realmente le ofrece de que lo mantiene todo este tiempo? ¿Qué pensamiento hay detrás de eso? Mira, hay muchos tipos de democracia y se cuestiona la democracia de partido único, por ejemplo, la democracia de pluripartidismo, la democracia parlamentaria. Pero para mí el término de la democracia del origen griego es el hecho de que garanticen que la mayoría nacionales, que la igualdad económica y social no esté tan desigual. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. El 1% de un 1% de los dominicanos, quizá menos, 100,000 dominicanos, dicen las encuestas, tienen el 87% de la riqueza de este país. Esa desigualdad social en este país es demasiado abrumadora. Y desde el 1844, que nos separamos de Haití, o desde el 1821, cuando éramos una provincia, cuando nos llamábamos la provincia española de la República de Haití, esa desigualdad cada vez se acrecienta más. Y hemos tenido todos los sistemas políticos que nos han gobernado, de partidos de liberales, en algún caso, o de partidos conservadores, que han sido lo más, y esa desigualdad no la han podido juntar. Cada vez la brecha es más. Entonces este es un sistema injusto. Entonces yo no puedo comulgar con ese sistema que es injusto. Entonces tenemos que buscar otra forma. Y otra forma es a la dominicana.
Yo soy de izquierda porque tengo pensamientos distintos a los de la derecha. Es decir, porque el concepto de izquierda son dos posiciones, uno de izquierda y uno de derecha. Yo no estoy de acuerdo con lo que han gobernado hasta ahora, en este momento, a la República Dominicana, porque han gobernado para una élite económica nada más. La riqueza que ha producido este país por tantos años solamente ha beneficiado a un grupo muy reducido, a 21 familias, mientras las grandes mayorías, que son las que producen la riqueza, que son los trabajadores, entonces eso no tienen nada. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema. Y ese sistema hay que cambiarlo. Y la forma de cambiarlo es por la vía electoral. Yo no estoy planteando incluso hacer revolución. Yo estoy planteando de que los ciudadanos puedan tener mayores niveles de formación, mayores niveles de educación y puedan optar y votar por un proceso político, por un partido político, en el caso nosotros representamos al Frente Amplio, que pueda contribuir a cumplir incluso con lo que dice la Constitución actualmente, que tiene 3 principios fundamentales y que se basa en la dignidad humana. Y la dignidad humana es que aquí no haya gente que se acueste sin comer. Aquí no es posible que el mismo Banco Central diga que el quintil más bajo de la economía es de 25,000 pesos y tú tengas salario de 5,000 pesos, de 10,000 pesos, y en el gobierno. Es decir, el salario mínimo de este país, el mínimo, debería de ser de $500, el mínimo. Sí, porque el quintil más bajo es de 25,000. El más bajo. De hecho, nosotros hemos planteado un proyecto de ley que los aumentos de salario en este país sean en función del salario mínimo. ¿Cuántos salarios mínimos gana el presidente? ¿Cuántos salarios mínimos debe ganar un diputado? ¿Debe ganar un senador? Tiene que ser así, porque si se aumenta el salario de los demás, entonces que se aumente el salario mínimo. Cuando un funcionario, incluso en las empresas, no es posible, para ponerte un caso, Nelly, y lo voy a decir, que un banco diga que se ganó 5,000 millones de pesos limpio después de pagar sus impuestos, de esa cosa, y no le mejore las condiciones de vida a sus trabajadores. Es decir, lo que se generan esa riqueza son sus trabajadores. Claro. Y la Constitución dice que tú tienes que pagar a igual salario, igual trabajo, y tú tienes que redistribuir la riqueza. Esos son mandatos constitucionales. Entonces, si esta empresa produce demasiada ganancia, tú tienes que darle una parte a tus trabajadores, que son los que te la producen. Y el gobierno tiene que velar por eso. Es decir, aquí los trabajadores que trabajan en los supermercados, que trabajan en los bancos, que trabajan en las tiendas, tienen que tener un salario que le permita vivir una vida holgada, porque son ellos los que están produciendo la riqueza. Entonces, a ese sistema es que nosotros aspiramos. Y eso no requiere mucho, eso requiere tener muchos más niveles de conciencia, y que la ludopatía en este país y que el lucro personal, la fama y la riqueza, que mucha gente solamente aspiran a eso se ha reducido, y quien tiene que dirigir y coordinar eso es el Estado, el gobierno de la República Dominicana. Y los empresarios, está claro. Y los empresarios, porque en este país que se le está generando su riqueza. Entonces, por eso nosotros no hemos sido coherentes y no tenemos problema con reunirnos con quien sea. Y ni siquiera tiene que ser el Frente Amplio que haga eso, porque lo que nosotros queremos es el bien para el país. No importa quién lo haga, puede ser Luis Abinader. Claro. Y si mejora esas condiciones, va a contar con nosotros. Pero mientras esa desigualdad exista, entonces nosotros vamos a seguir luchando, vamos a hacer una voz disidente, aunque minoritaria en principio, pero podemos convertirnos en una voz mayoritaria en el futuro. Hay algo que tú dijiste cuando comenzaste, que dijiste que de la discriminación que tú sufriste por venir de un extracto humilde. ¿En qué sentido tú sentiste la discriminación? ¿En qué? Mira, los niños pobres de este país son muy abusados y muy discriminados. Yo te voy a poner 2 ejemplos. Yo limpiaba zapatos ahí en el Mirador, y un señor me dice: muchachito, bótame esa piedra que te voy a dar un clavado. Y yo, un zapato costaba 10 cheles, limpiarlo. Yo, bueno, y yo pienso, por mi desconocimiento, que un clavado es $1. Digo yo, bueno, si yo boto esa piedra, me voy a ganar 10 pares de zapatos, y tengo ya $1. Y después que yo duro como 3 horas botando piedra en una caja de un sitio a otro, me dice el señor así: mira, un clavado son 20 cheles, pero como tú trabajaste mucho, yo te voy a dar 50.
Chele. Y cuando este señor me dice así, yo me quedo mirándolo así, se me salieron como 2 lágrimas. Y como que no sé, y no le cogí los 50 pesos, me fui. Me senté como, y después estaba arrepentido porque ese día no iba a llevar nada a la casa, porque perdí el tiempo. Entonces, pero no solamente eso. Una vez yo le estaba limpiando los zapatos al hijo del general que no tenía mano, que le pusieron una bomba en San Francisco, que vivía ahí en el Mirador. Y cuando yo terminé de limpiar los zapatos, me dije, toma, cóbrate, y lo que me pone es la pistola. ¿Y qué edad tú tenías? Vamos a decir que yo tenía 13 años, ya yo estaba aquí en la capital, yo tenía 13, 14 años. Entonces... Eso es abuso de poder. Entonces, todo eso pasan los niños que andan limpiando zapatos, que buscan cartones, que buscaban limpiaban patios. Muchas cosas de esas no se hacen hoy, pero los niños de los barrios siguen pasando las mismas desigualdades. Nuestros barrios pobres, los niños no tienen oportunidades. Y aún hoy tenemos una tanda extendida de la escuela, pero los jóvenes que antes morían por pasiones políticas o por incomprensiones políticas, hoy lo mata la policía o lo mata la delincuencia. Si yo le digo que datos oficiales dicen que en los últimos 20 años más de 15,000 jóvenes han muerto de manos de la policía o de la delincuencia de 16 a 29 años, ustedes dicen, wow, pero esto no es un país que está en guerra. Este es un país violento. Y es un país muy violento fundamentalmente contra los jóvenes, porque los jóvenes no tienen empleo. La rebeldía de la juventud, que no hay forma de evitarla, no se ha podido canalizar. Porque esa rebeldía antes nosotros la canalizábamos con los clubes, los grupos de poesía Eso coreana. te iba a decir, pero que te interrumpa, que antes tenían cosas que hacer, aunque fueran muchachos de extracción humilde, o sea, pero en la calle estaban jugando pelota, basquetbol, corriendo, pero ahora están en la calle delinquiendo. O sea, ¿por qué? Porque la sociedad, eso es lo que le ha brindado, es decir, el punto de droga está ahí, el ejemplo es que tú tienes que hacer de dinero rápido y ese dinero tú lo haces con la delincuencia, porque el ejemplo es que el gobierno es corrupto. Entonces, como el gobierno es corrupto, que es el padre de todos nosotros, pues yo siempre digo que los gobiernos son como una casa, ¿no? Claro. Si el padre es corrupto, los hijos van a ser corruptos. Entonces, como aquí la corrupción no se condena, como la impunidad es natural, entonces la corrupción no solamente se expresa allá arriba, en lo político, sino que el tipo del colmado, porque sabe que no hay consecuencias, cuando tú vas a comprar todo permea. Una libra de yuca y te la pones llena de lodo en el peso, ¿me entiendes? Y te vende más lodo que la yuca, o te arregla el peso para cogerse 2 onzas. Él no se va a hacer rico con eso, pero él siente una satisfacción porque eso le da impunidad, o le echa agua al pollo, le coge una jeringuilla, le mete agua al pollo frío para que pese más. Pero no solamente eso, hoy, tú vas a cualquier supermercado de este país y tú compras un paquetico de café y te viene por mitad. Y compra una lata de leche y te viene por mitad. Yo los otros días, hace mucho, yo tengo 3 nietas y voy a un supermercado y ella coge una papita cuando estamos pagando y cuando yo la destapo, unos platanitos, 6 platanitos, 35 pesos. Yo busco a ver si decía 6 platanitos por fuera. No, lo que te dice es el peso. No lo dicen nada. Como que el peso, yo no voy a pagar eso, porque eso es un engaño, es un abuso. Y un señor que está me dice, señor, yo lo pago. Y yo, no es porque yo no tengo, es que esto es un engaño. Entonces nos han enseñado a que nos engañen y que nosotros no reclamemos nada. Y si reclamamos, los culpables somos nosotros. Si yo le reclamo a la señora, pero ¿por qué usted no me devuelve? Tengo una menta. No, tú sí eres miserable, pero usted tiene que devolverme. No me dé una menta o no me diga que usted no tiene un peso porque la cosa cuesta 99 pesos. No, como hay un cuento famoso de alguien, no sé si es verdad o mentira, pero la verdad que fue muy bueno, que fue a pagar una compra de supermercado y eran como 150 pesos, algo que compró y llevó 150 mentas. Toma. No, pues usted no puede pagar con eso, ajá. Pues esas son todas las mentas que tú me dabas a mí devolviéndome. Así, entonces eso, y eso es correctísimo, y deberíamos de hacerlo todos y todas. Porque la sociedad dominicana, cuando yo le digo que he sido discriminado por prieto, por pobre, por calvo,
Porque la sociedad... y que por prieto... porque existe, pero yo le puedo decir que no. Pero yo, siendo diputado, he sido discriminado. Yo fui con un funcionario que no voy a decir su nombre. Me invitaron como Comisión Permanente de Derechos Humanos y no es complejo, porque yo no tengo complejo, yo soy un hombre feliz. Yo soy un hombre feliz. Porque donde he llegado demuestra que soy un hombre feliz. Claro que y no sí. tengo resentimiento ni rencor con nadie. Yo no aguanto eso. Yo tengo paz en mi corazón. Y amo a todo el mundo y ayudo a todo el que pueda. Pero yo fui a un evento que me invitaron como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y un funcionario, cuando estaban para tirarnos la foto, él se quitó del lado. Pero porque él no quiere saber de Prieto. Y hay gente que no quiere saber de Prieto. Es verdad, en este país hay gente que no están con negro. Y te lo dicen que de manera sutil, pero es discriminación. Yo me leí a Sigmund Freud temprano cuando decía el chiste y la relación con el inconsciente. Hay gente que hacen chiste de uno y esa es una forma de expresión y de discriminación y de rebajarlo. Porque eso está demostrado psicológicamente, cómo la gente hace chistes personales para denigrar al otro y lo quiere hacer a través de los chistes. Y ese es un pensamiento, posiblemente por ignorancia, porque se creen que porque tienen dinero pueden maltratar al otro. No, es que hay un problema que yo siempre digo que se mezcla mucho lo que es las clases que le llaman clases socioeconómicas, lo cual no existe. O sea, no, claro. Una cosa es la clase social y otra cosa es la clase económica, porque ustedes pueden tener todo el dinero del mundo y ser un ratrero, para ponerlo en buen dominicano. Una persona sin educación, sin principio ni final, como digo. Y la parte económica, o sea, la parte social es su educación de casa. Así es. La educación que usted le dieron de cuáles son los valores, cuáles son los principios. Usted es el mejor ejemplo de cómo... Yo nací aquí en un pueblito 23. ¿Qué número era usted de hijo? Yo soy el 21. Bueno, la doña, su mamá tenía que estar, que ya ni lo veía. Y dije, ay no, por favor, ya no más muchacho. De 23 hijos, y usted salir desde allá sin tener las oportunidades, a lo que uno le llama oportunidades. ¿A qué uno le llama oportunidades? No, fulano tuvo la oportunidad porque fulanito lo agarró, lo crió y le pagó la universidad. Eso es una oportunidad. Usted no tuvo eso. Usted tuvo que limpiar zapatos. Así es, vender periódico. Vender periódico y decir, no, yo de esto voy a ser el ejemplo. Que quizá en ese momento no decía yo voy a ser el ejemplo. Porque no lo veía como voy a ser el ejemplo, sino yo quiero hacer eso. Jamás yo pensé que un presidente de la República me iba a llamar, como me ha llamado Luis Abinader, o que yo iba a estar con un presidente como... que iba a estar aquí en el programa. O que iba a estar aquí en un programa, o que iba a estar como un presidente como Pedro Castillo, o como Xiomara Castro, que iba a conversar con presidentes de otros países como Nicolás Maduro. Es decir, yo nunca pensé eso, pero siempre tuve un propósito de que tenía que decirle a mis hijos que se podía superar. Cuando una de las razones que yo le decía, tenemos que hacernos profesionales, no importa la edad, porque después cómo les reclamamos a los hijos de nosotros que no estudien. Entonces, y cuando yo digo que la sociedad dominicana es muy desigual y que la desigualdad genera discriminación, porque la discriminación es un tema de pobreza. No es de que tú seas trans, lesbiana, es pobreza. Toda la discriminación se reduce a la pobreza. Porque si Madonna fuera homosexual no tiene problema. Ricky Martin nadie lo discrimina y es homosexual. Entonces, cuando Maggie Johnson le dio SIDA, nadie lo discriminó porque tenía dinero. ¿Entiendes? Sí, porque el valor de el dinero pesa mucho. Entonces la discriminación es un tema de pobreza. Entonces, sí, si tú eres pobre, a ti te discriminan. Cuando yo me gradué de abogado, yo andaba a pie. ¿Quién iba con un abogado de a pie? Nadie. Por más que yo pudiera conocimiento tener, la gente me decía, no, ¿cómo tú vas a contratar a ese abogado? Entonces tú tienes que buscarte la forma de comprarte un carro o endeudarte que te represente. Y no cualquier carro que te represente, porque si se te queda, di que por gasolina. Entonces, la sociedad te induce
a situaciones de discriminación la sociedad dominicana. Porque, por ejemplo, tú vas a una sociedad como a la alemana, para poner un caso, y ahí la diferencia de clases son mínimas. Hay diferencia de clase, pero son imperceptibles, porque tú tienes la oportunidad de un empleo. Y el que no accede a ese empleo, entonces la sociedad entera lo discrimina, porque el trabajo es lo que produce riqueza. Y dignifica. Y dignifica al ser humano. Entonces tú lo que tienes que garantizar, lo que esta sociedad tiene que garantizar a la gente es trabajo de calidad. Los jóvenes de este país lo que necesitan es trabajo. Y tú si tienen trabajo, tienen un primer empleo, no van a estar delinquiendo. Porque la delincuencia de que, dame meterme a ser delincuente. No, la delincuencia, la sociedad te empuja a ello porque tú estás viendo, porque tú quieres sobrevivir y tú estás viendo que otros viven bien con dinero fácil y tú quieres coger ese camino. Pero si esa situación tú la canalizas por otra vía, como el trabajo, la cultura, el deporte, y tiene protección para eso, entonces tú no te metes a delincuente. Porque no es fácil estar vendiendo droga. Claro, tú el que vende droga aquí tiene el apoyo de la policía, y todo el delincuente en la República Dominicana, y lo digo responsablemente, tiene un policía que lo protege, porque la policía aquí es violenta, y si no tiene un policía que lo protege, la policía lo mata. Porque yo he vivido eso, que yo soy de barrio. Y los policías nuestros viven en nuestro barrio y saben dónde están los delincuentes, cómo se llaman, y muchas veces conviven con ellos. O sea que el cuento de que no lo encontramos no es verdad. No, cuando ellos quieren lo encuentran en menos de 48, en 24 horas. En 24, que me digan a mí que no, porque yo sé de eso, porque yo tengo 30 años trabajando en derechos humanos. Y hemos querido sacar gente de delincuencia y la policía vuelve y no lo mete, porque el tema de la policía es, y es cosa que no metamos en este tema. No importa. Es que en la policía tú llegas sano y ahí tú tienes que aprender una conducta de violencia para tú poder sobrevivir. Yo digo que la policía son serios hasta teniente. Después de teniente, muy difícil tú puedas ser serio, porque para tú ser coronel y te respeten como coronel, tú tienes que tener una finca, tú tienes que tener un apartamento. ¿Pero de dónde un policía coronel puede comprar una finca? No, porque tiene, para yo decirle algo, La Victoria produce más de 100 millones de pesos al mes. ¿Cómo así? Cada peso tiene un valor. La cárcel de Higüey en la ciudad produce 70 mil pesos toda la semana, hasta donde nosotros, y eso tenemos datos que podemos investigarlo. Cada punto de droga le pasa una cuota a la policía. Cada delincuente que roba tiene que dar su cuota. Entonces, ¿quiénes se meten a la policía? O sea, que el caso Medusa es un chivito harto de juego antes esta Medusa de la policía. Nosotros tenemos, el tema de la policía tiene 450 destacamentos. Y esos 400, yo no puedo contabilizarlo, pero esos 400 destacamentos producen miles y miles y miles de pesos diarios, para no decir millones de pesos diarios. Y hay policías que le dicen, no, tus cuotas son hoy 10. Tú tienes que meter 10 ciudadanos que tú le agarras preso, y esos 10 ciudadanos tienen que dar 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos para tú soltarlo. Así actúa la policía dominicana, y las autoridades lo saben. Y nosotros no estamos desacreditando una institución que es la principal institución que tiene el Estado dominicano, porque es con el primer contacto que tiene el ciudadano. ¿Con quién es? Es el policía. El primer contacto de un ciudadano de este país no es ni siquiera con el ayuntamiento, es con el policía. Y si esa relación ciudadano-policía no funciona, el Estado no funciona. No funciona. La República Dominicana no funciona porque esa relación ciudadano con policía, que es el que tiene su primer contacto, no funciona, porque esa relación es de violencia, esa relación es de subordinación, esa relación es de prepotencia, esa relación es de fuerza, esa relación es de torsión. Entonces, como esa relación es así, el Estado en su conjunto se convierte así. Y entonces los ciudadanos le tenemos miedo. Sí. Al Estado dominicano. Primero, porque no nos resuelve nuestro problema. Y segundo, porque el dinero que producimos honestamente se lo roban. Entonces, y está hablando un funcionario público. Es decir, está hablando uno que está en el Estado.
y que sabe cómo se maneja el Estado ya. Porque antes yo lo decía, pero no tenía tanta claridad en decirlo. Pero yo he sido regidor y ahora soy diputado. Es decir, yo conozco el Estado dominicano ya, porque ya tengo 6 años en el Estado. 6 años. Y es suficiente para yo conocer cómo funciona el Estado. Y saber también qué hacer para mejorar las condiciones del Estado. Ahora vamos a eso, vamos a una pequeña pausa. De regreso con el diputado nacional Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Nos quedamos en que sí sabe cómo se puede resolver el problema de que estamos hablando, de cómo la delincuencia nos arropa, la relación de la policía con el ciudadano. Nosotros decíamos que la sociedad dominicana tiene que mejorar su condición de su administración pública, es decir, resolver el tema de la institucionalidad, porque las sociedades, doña Nelly, desaparecen. ¿Dónde están los caldeos? ¿Dónde están los asirios? Claro. Mire la situación de los haitianos. Y si la sociedad dominicana no avanza a un estadio superior de la administración de lo público y de lo privado para mejorar las condiciones nacionales, los pueblos por su propia naturaleza se rebelan contra las injusticias. Entonces, si nadie dudas de la intención del presidente Luis Abinader, me parece a mí, yo que lo conozco, es una persona honesta, una persona seria, pero yo pienso que él se ha atrapado por una élite económica que fueron la misma que atraparon al presidente anterior y al anterior y al anterior, porque la democracia en la República Dominicana, eso es un sofisma, eso no existe. Y yo se lo quiero demostrar con hechos históricos. Danilo Medina, Leonel Fernández, Joaquín Balaguer, 43 años. Trujillo Molina, Mon Cáceres y Horacio Vázquez, 42 años. Ulises Heró Lili, Buenaventura Báez y Pedro Santana, 43 años. Es decir, desde el 1844 al 2020, nosotros hemos tenido 9 gente que han gobernado más de 140 años de 178. Y si tú le sacas la anexión a España, las 2 intervenciones norteamericanas y los líos que se dieron desde la muerte de Moncáceres hasta la intervención norteamericana y de Trujillo hasta la Guerra de Abril y del 1861-65. Entonces tú dices, Ulises Francisco Espaillat, Gregorio Luperón, el padre Meriño y Juan Bosch, considerados los 4 presidentes más honestos que hemos tenido en esta historia, juntos los 4 no tienen un periodo de gobierno. Entonces, cuando tú haces análisis histórico de esa naturaleza, tú estás diciendo que nosotros hemos estado repitiendo nuestra historia como tragedia. Y que si Marcha Verde le dio una oportunidad al presidente Luis Abinader, él debiera pasar una raya de pizarro, romper con ese pasado corrupto y de impunidad, sacar del Palacio Nacional la lógica empresarial con la que se gobierna y darle una lógica política, administrativa y económica. Porque a nosotros nos enseñaron que la burguesía reina pero no gobierna. En este momento la burguesía gobierna. Y gobierna también porque los políticos han tenido la responsabilidad, porque los políticos han querido hacerse ricos con la política. Es igual cuando te decía con la policía. ¿Quiénes entran en la policía? No son los hijos de los ricos que entran en la policía, son los pobres para salir ricos. La lógica del policía es entrar a la policía para salir rico, una vez es director de la policía, para salir rico. Y entonces está haciendo lo mismo en política. Entonces yo me meto en la política para ascendencia social, buscando fortuna, buscando riqueza. Y esa no es la lógica política. Entonces, como los políticos han querido en hacerse ricos, los empresarios han tenido que meterse a políticos para garantizar sus intereses. Ok, pero siendo quizá, como dicen los gringos, medio naif,
Cuando yo veo un empresario que lo nombran, un empresario serio, que lo nombran en una posición de un ministerio, algo que es supuestamente político, yo por mi parte creo que es bueno porque son personas que vienen de administrar sus patrimonios, sus empresas de una manera buena porque le ha dado esa riqueza. Entonces eso mismo pueden llevarlo al Estado o no. Dígame uno, yo le voy a poner dos ejemplos. Ay, Dios. Yo le voy a poner dos ejemplos. Nosotros heredamos 32 empresas cuando mataron a Trujillo. 32. El Consejo Estatal del Azúcar, en el 1947, tuvo un superávit de 87 millones de dólares en el 47. ¿Dónde están todos los bienes del Consejo Estatal del Azúcar? Todo eso está en manos de empresarios. Ustedes saben que el 90% de las empresas que eran de Trujillo están en manos de empresarios y las pocas que quedan van a caer en manos de empresarios. Porque nosotros tenemos unos empresarios voraz, Bueno, sí. muy voraz. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no hemos podido acabar con la pobreza en este país? Es más, Siendo un país tan rico, porque le han no robado solamente tantas tan veces y rico, sigue teniendo dinero. eso es, desde que llegó Colón, sí, desde nos están 1492. robando y seguimos. Lo único serio eran los indios, que como no tenían una mejor distribución de la riqueza. Entonces, pero no hemos podido acabar, señores, con el analfabetismo. Todavía tenemos un 5% de gente que no sabe leer ni escribir en este país. Cuando Bolivia tiene 56 dialectos y Evo Morales en 4 años resolvió eso. 56 lenguas distintas se habla en Bolivia, y en Venezuela, que tiene 37 millones de gente, acabaron el analfabetismo, y nosotros no hemos podido terminar eso, porque no hay voluntad de un grupo empresarial y político que dirige la cosa pública con honestidad para beneficio de ellos. Porque, ¿por qué nosotros podemos tener esos niveles de desigualdad produciendo tanta riqueza? ¿Ustedes saben cuánto aprobó el presupuesto para el 2022 para los empresarios? 259 mil millones de pesos en excesiones. Y yo le pregunto, si nosotros le estamos dando de nuestro patrimonio 259 mil millones de pesos a los empresarios, ¿por qué esos empresarios no mejoran las condiciones de empleo de sus trabajadores? ¿Por qué no obligamos a los empresarios que le den un primer empleo a todos los jóvenes que cumplan 18 años? ¿Por qué si yo me gané 5 mil millones limpios que lo produjo la riqueza de este proyecto? Dije, ven acá, ven, empresario, tú te ganaste 5 mil millones. No, y que lo ponen en el periódico. Y lo ponen en el periódico como... que dan orgullo. Si yo soy gobierno, yo ven acá, ven mi hermanito, mira, este país te produjo 5 mil millones. ¿Cuánto empleo tú me vas a generar con estos 5 mil millones? ¿A cuántos empleados tú me le vas a mejorar las condiciones de vida? Porque si soy yo, digo, tú no vas a hacer nada de eso. Bueno, pues quédate con 2 mil, que te caen bien 2 mil, y dame estos 3 mil para yo generar empleo o para crear negocios o mejorar las condiciones de vida de un sector o de un barrio. Yo quisiera que en este país pudiéramos ver, estoy viviendo en una casa fruto del dinero de la corrupción. Este puente lo hicimos fruto del dinero de la corrupción. Que le quiten el dinero a todo lo que han robado. Esta escuela la hicimos. A eso es que la sociedad dominicana tiene que aspirar. Y eso tenemos que hacerlo con los empresarios, pero con los empresarios honestos. Porque hay empresarios que no se prestan a eso, que le han aportado mucho a este país. El mismo presidente Luis Abinader, sus empresas nunca hicieron un negocio con el gobierno. Son empresarios honestos. Claro. Nunca. Son un ejemplo de empresarios honestos. Y crearon universidades y hoteles. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos resolver el tema de la pobreza de la sociedad dominicana? Y no lo vamos a resolver porque no podemos generar empleo de calidad. No podemos generar empleo que satisfaga las necesidades de la gente. No podemos, señores, terminar el tema de la vivienda, que tenemos un déficit habitacional, que tenemos los muchachos que están entrando a la escuela no terminan el bachillerato y apenas un 2% termina la universidad, apenas tenemos 1 millón de profesionales en este país. Entonces, y la fuga de capitales y de cerebro y de los jóvenes que se están yendo fuera del país, eso no lo para nadie. Entonces, toda esa inteligencia, utilicémosla para desarrollar el país. Y eso requiere dinero, pero no para el dinero a los empresarios para que lo estén invirtiendo fuera. Miren, señores,
La presidenta vendió todo ya. Brugal. Las grandes empresas tradicionales de este país se están yendo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, nosotros pagamos. A mí me dijo una vez un empresario, yo pago el 13% del Producto Interno Bruto y no tengo condiciones para generar productos aquí, o no tengo las facilidades para importar, porque aquí existe un cartel. Aquí hay 2 empresas que venden acero y después ninguna otra puede vender el acero. Aquí, este es el único país del mundo que todas las empresas, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, tienen el mismo precio. El mismo precio. Y una pregunta, ¿y tienen el mismo costo de producción? ¿Gastan lo mismo produciendo lo que venden? No, usted tiene, el gobierno tiene que decir, no, mire, ¿cuánto que usted se va a ganar? Esto le cuesta producirlo 20 pesos, en la que usted produce esto, entonces usted lo va a vender a 25. Pero si aquella le produce en 15, entonces usted lo va a poner a 20. Claro. Tiene que ser así. Pero aquí no, aquí se asocian los empresarios y venden todo al mismo precio. Y entonces tú no tienes dónde ir, tú tienes que comprárselo a ellos obligado. Y si tú te pones de remolón, entonces no te venden. Y si vas allí tampoco te venden, porque la economía dominicana funciona como un cartel y el gobierno no se mete en eso. Y ese cartel tiene jodido a la sociedad dominicana. Entonces, no solamente eso, sino que te desbaratan el pequeño negocio. El 87% en Alemania las empresas son familiares. Aquí no. Aquí hay 10 colmados en un sector y te meten un aprecio y te tumban los 10 colmados. Bueno, yo le digo, aquí hay un tipo que tiene 600 farmacias. Él solo. ¿Tú te imaginas que esas 600 farmacias fueran de 600 familias? ¿Cómo se diversifica la producción y se diversifica el dinero? Entonces esos monopolios nosotros en países tan pequeños no funcionan. No, y con el agravante que tenemos, que nosotros que tenemos negocio propio con una ferretería, lo difícil que es sacar la cabeza, porque el costo es altísimo. Entonces, donde tú tienes una energía que cada día no se prende aire, no prende los bombillos, pero todos los días te sube. No, entonces las excepciones que nosotros tenemos que aprobar tienen que ser para esos pequeños negocios. Claro, pero no para el gran capital, porque usted no puede, usted tiene una ferretería, usted no puede competir para poner la americana, por ejemplo, o con Unido. Entonces, Unido, el gobierno tiene que decir, está bien, mira, entonces Nelly, aquí usted tiene 10 millones de pesos al año para que usted, o le vamos a condonar los pagos de estos impuestos para que usted vaya creciendo y puede participar hasta un límite. Claro. Hasta un límite. Y entonces así poner 20 ferreterías como usted en 20 comunidades para que la familia se pueda diversificar y usted va a pagar estos niveles de salario. Una sociedad planificada, económicamente activa, así es que tiene que funcionar. Nosotros necesitamos desarrollar nuestro campo para venderle productos no solamente a Haití, sino a todo el Caribe, porque nosotros tenemos tierra además para eso. Porque cada vez que dicen, cerrar la frontera con Haití, que la economía, pero y todas las otras islas. Y es fácil. Y nosotros vamos a cerrar eso, nuestro segundo socio comercial. Lo que pasa es que esa es la mentira. La mentira mayor guardada en nuestras relaciones con Haití, que no queremos hacerle formales, pero después de Estados Unidos, ese es nuestro socio comercial. Más de 5 mil millones de pesos con Haití. Lo que pasa es que eso no se dice, porque hablamos mucha mentira. Al empresario dominicano le cierran la frontera para Haití y arman una revolución, los empresarios. Bueno, porque entonces miren para otro lado. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, comenzamos con sobrevivientes, terminamos con política, pero muy bien, yo he aprendido mucho. Lo interesante de todo es que realmente podemos ver tu propósito de vida. O sea, siendo un niño que el número 21, 22 de 23 hermanos, que comenzaste la educación formal, vamos a decir ya de siendo adolescente, que te graduaste siendo un adulto joven, que terminaste la universidad, que hoy eres diputado nacional, tu propósito de vida ha sido muy claro. Y es el ejemplo que nosotros vemos en ti, donde no importa de dónde tú vienes, no importa lo que tú tengas que atravesar, si tú metes tu propósito, tú puedes lograrlo.
A pesar de la discriminación, como fue que tú dijiste, por color, por pobre y por calvo. Lo de calvo, No, debe ya haber lo de mucha calvo discriminación quité. en este país, porque aquí hay mucha gente calva. Y poniéndose también mucho cabello. Uno, ¿entiendes? Exacto. Te agradezco enormemente todo lo que hemos conversado hoy, tu ejemplo, y la parte política, la verdad que sí me ha aportado mucho, o sea, de verlo de una forma diferente. Uno que no está metido en ese mundo, desde fuera lo ve unas cosas y no ve otras. Y sobre todo lo de los derechos humanos. Los derechos humanos es algo que es sumamente importante y donde debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo y no caer en cosas que no deben ser, y sí hacer un llamado a este gobierno, a todos los gobiernos, con lo de la corrupción, que devuelvan todo lo que se han robado y que eso que devuelvan se utilice para crear nuevos empleos, para crear viviendas, que no es que se la vayan a dar a la gente, cóbresela, porque el DAO no funciona. No, tampoco. Pero nada, gracias por todo. Si tienes alguna palabra para No, terminar. solamente de agradecerle a ustedes y decirle ojalá pudiéramos gobernar de una mirada de mujer, de una mirada de madre. Ninguna madre come primero que sus hijos. Así deben ser los gobiernos, como una madre, que tienen que proteger siempre a los más débiles. Las madres siempre protegen a los más débiles. Y entonces así deben de ser los gobiernos. Hemos tenido vicepresidenta, presidenta del Senado, de la Cámara de Diputados, ministra, pero gobiernan o piensan con una mirada de hombre. Tenemos que mirar de una mirada de mujer y gobernar con una mirada, con una práctica y con una idea de mujer y sobre todo de madre. Así será. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima entrega tan interesante como esta.